Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Café Internacional de la Asociación Española de Franquiciadores. Buenas tardes en España, pero buenos días en Venezuela, porque tenemos con nosotros a Carlos Eduardo Durán Ascanio, que es el presidente de la Cámara Venezolana de Franquicias, Profranquicias. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Un placer, buenos días Juan Carlos, pues saludos a todos por allá en nuestra patria hermana y madre, pues un gran placer estar con vosotros esta mañana. Muchas gracias. Nos acompaña también nuestro director ejecutivo, Eduardo Abadía. Buenos días, Eduardo. Buenas tardes. ¿Qué hay? En este Buenos Café días. Internacional. Buenos días, Venezuela, Caracas. Eduardo, un placer, buenos días, buenas tardes por allá. Presidente, un placer poderte tener con nosotros y además tienes un bonito nombre porque además se parece al mío. Bueno, por supuesto, ¿qué te puedo decir? Aquí no decimos tocayos. Exacto, igual que en España. Tal cual. Tienes parte de Eduardo y parte del mío. Así que vamos a empezar, Carlos. Que nos cuentes qué es la Cámara Venezolana de Franquicias, que nos cuentes un poquito la historia, cuándo se crea y cuáles son los objetivos y la misión que tiene esa Cámara. Bueno, gracias Juan Carlos. Pues sí, mira, en Profranquicias ya tenemos 23 años. De hecho, este es el mes pasado fue el mes aniversario. Una cámara que nace en el 98. Bajo una estructura de florescencia de las franquicias en Latinoamérica y sobre todo en Venezuela, momentos de gran crecimiento, de grandes aportes de la franquicia, sobre todo al Producto Interno Bruto de nuestras economías. Y bueno, mira, unas marcas importantes en aquel entonces, pues, como todos los gremios, pues se aliaron, se sentaron y crearon esta cámara que, bueno, ya desde entonces va con esa misión de propiciar, de auspiciar el sistema de franquicias. Hoy en día, por supuesto, con todas las evoluciones y con muchas novedades, innovación, de la adaptación a la nueva era. Pero mira, vaya que fueron o han sido unos años muy prominentes, donde el sector ha crecido mucho, donde hemos recibido muchísimas franquicias internacionales y que bueno, sí les contaré que tenemos un periodo económico complejo en Venezuela, que digamos lo hablaremos más adelante seguro, pero que llegó la guinda de la torta, que fue la pandemia y pues, pero nos tiene nuevamente saliendo de esa etapa y entrando en una nueva que ya la iremos conociendo. Ajá. Bueno, Carlos, cuéntanos qué tipo de franquicias tenéis afiliadas a por franquicias, qué sectores son los que más predominan, porque aquí en España pues estamos acostumbrados a la hostelería, a la moda, a la alimentación. Allí en Venezuela, ¿cuáles son los sectores predominantes? Es un poco distinto, aquí predomina el gastronómico, ¿okay? Luego hay sector servicio y poco más, pero el peso lo lleva el sector gastronomía, restauración, franquicias de ferias, de centros comerciales, de comida rápida. Nosotros arropamos más o menos el 80% de los puntos de venta en Venezuela, que para darte una cifra estimada de hace 7 años, nosotros teníamos 12.000 aproximados puntos de venta en el país. Hoy en día unos 4.500 se mantienen. Por eso cuando hablábamos previo, te decía que bueno, los números sí, no se nos han ido como se nos ha ido el PIB del país. Nosotros tenemos una caída sostenida de 7 años en el Producto Interno Bruto que ya roza el 80%. Las franquicias han caído menos. Esto es interesante decirlo como un formato, digamos, de negocios que terceriza capital, de que comparte riesgos. Nos hemos mantenido, hemos sido de los sectores que menos ha decrecido en Venezuela en los últimos años, pero sin duda, pues, hemos recibido bastantes golpes, no solo de la crisis económica, sino de una crisis sistémica que une economía con servicios, con sociedad, con política. Ya ustedes nos conocen, no voy a ampliar mucho ese tema, creo que está bien claro dónde estamos. Queremos más bien ver los matices positivos de todo esto, pero sí te digo que nosotros aproximadamente unas 100 marcas, entre 80 y 100 marcas son las que conviven franquiciantes en Profranquicia, que representan el 80% del sector, donde más o menos un 20% de esas marcas se han internacionalizado. Han llegado a otros países, principalmente de nuestro continente, del continente americano. Bueno, mira, pero también ya hablaremos de eso, es algo que tenemos que recoger y un trabajo que tenemos pendiente, Juan Carlos, de todas esas empresas venezolanas que están en España, que hay bastantes, muchas de ellas quizás no registradas aún porque son emprendimientos, franquicias que se están en transformación o en formación, y que vale la pena pues en algún momento darle un vistazo
porque creo que incluso una de las nuestras marcas, la que yo represento, estuvo por abrir hace un año y por la pandemia se ha retrasado ese hecho en Madrid. Esperemos pronto estar por allá y bueno, registrarnos, por supuesto, como debe ser. Seguro que sí, Carlos. Bueno, hemos visto que sois una cámara muy activa, ¿no? Que tenéis muchos programas, actividades y servicios para vuestros asociados. Cuéntanos un poco qué tipo de actividades organizáis, si os dejan ahora, claro, este tiempo que vivimos. Sí, no, mira, por supuesto, Juan Carlos, fíjate, venimos de 4 años bien complejos donde sufrimos, además de muchos otros inconvenientes, un proceso económico de hiperinflación que, mira, socavó mucho o golpeó mucho el transitar, el libre movimiento de las empresas y fue muy complicado esos 2 años de hiperinflación, luego decantan en la pandemia y pues hubo un letargo importante en la economía del país y por supuesto nuestras empresas. Hemos visto en los últimos 6 meses una reanimación leve, pero reanimación al fin, y eso lo vemos como positivo, del mercado, gracias a un proceso también un poco de facto, de dolarización, de que las empresas pues hemos vuelto a tomar espacios, y eso es muy positivo, y creo que todos lo estamos viendo así. Eso ha reavivado un poco las ganas y el ánimo y le ha dado unos matices positivos a nuestros planes, que tienen que ver básicamente con 5 pilares estratégicos bien fundamentados. Uno tiene que ver con el rescate operativo de Profranquicias como tal y su transformación digital. Hemos adquirido plataformas tecnológicas, hemos hecho muchos esfuerzos a nivel de software, hardware, para estar a la altura de poder estar, por supuesto, primero hablando con ustedes en la AF y luego compartiendo información, compartiendo data, teniendo más actualidad y novedades en ese sentido. Y eso nos ha permitido volver a funcionar y salir de ese letargo tan pesado que nos venía arrastrando o empujando los últimos años. También tenemos nuestro pilar más importante, que es el de expansión nacional e internacional. Una de las cosas que queremos hacer es estos cafés que estamos haciendo con ustedes, con varios países, para hacer actividades de sinergia, de networking, de instalación, de convenios y de compartir estas marcas y negocios entre todos estos países que convivimos en el mundo de las franquicias. Pero también uno importante nacional que volvemos a las calles, a los eventos de ferias, congresos e incluso eventos deportivos, que Profranquicias y en Venezuela pues tuvieron un letargo importante. Tenemos un pilar académico, Juan Carlos, que tiene que ver con un diplomado en franquicias que hacemos hace 8 años, que hoy en día estamos virtualizando e internacionalizando como uno de los más potentes de Latinoamérica y con instituciones y universidades de mucho renombre y de un perfil académico muy importante a nivel regional. También otro pilar que tiene que ver con nuestras relaciones institucionales, que son nuestros stakeholders. Tenemos excelentes relaciones con nuestros gremios cúpulas, Fedecámaras, Consecomercio, que son nuestros gremios locales de peso, y ahí se ha hecho un ecosistema muy interesante de convivencia entre empresarios. También la banca se reaviva. Cabe destacar que en Venezuela tenemos casi estos 7 años sin recibir créditos bancarios, las empresas, ni el consumidor tener tarjetas de crédito. O sea, puedan imaginarse cómo una persona que va por una hamburguesa o por un servicio de lavandería, pues no puede pagar con tarjeta de crédito porque no existe, pero además esa empresa no puede renovar sus equipos porque no tiene créditos, acceso al crédito bancario. Entonces hemos tenido que sobrevivir unas finanzas muy complicadas, muy ajustadas, ¿no?, al cinturón, a la talla del tamaño de las empresas. Y por último, hemos creado, esto es una novedad en Profranquicia, hemos hecho un pilar de asesoría y consultoría, siempre válido dentro de nuestros gremios, pero hemos creado un comité con un convenio que están firmando los principales consultores de Venezuela y otros que están venezolanos en el internacional, viven internacionalmente o hacen vida en otros países, para atender a estos proyectos, que hay muchos emprendimientos hoy en día que quizás no llegan a tener aquellas cifras importantes en cuanto a la inversión para hacer un proyecto de franquiciabilidad. Estamos haciendo algunas labores sociales, pero este comité se instala una vez al mes y da asesoría de cabecera para luego que cada quien se vaya a su consultora a desarrollar proyectos. Esto va a ayudar a que el sistema de franquicia, además lo hemos abierto un poco a lo que son joint ventures, licenciamientos, entre otras cosas que
quizás se están hablando hoy en día con más frecuencia de esa evolución del mismo sistema. Pues y bueno, todo esto convive acá. Juan Carlos, esto es un poco lo que hacemos, hay detalles, hay fechas, hay eventos y por supuesto que compartiremos con ustedes pronto algunos de ellos que seguro van a ser invitados especiales también. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Eduardo, cuando quieras. Sí, que hay, presidente. Comentarte, ya has estado diciendo temas de cómo está evolucionando, bueno, cómo está afectando la pandemia en general a todos y sobre todo al sector de franquicias. Yo me gustaría hacer un pequeño hincapié en unos temas que para mí son muy importantes también. Te los comento, si hay algún tipo de normativa jurídica o una ley de franquicias concreta en Venezuela, si sigue habiendo, como había en su día, eventos o ferias al respecto, institucionales o apoyadas por vosotros en el mundo de la franquicia, con la salvedad del año, evidentemente porque a todos nos ha afectado. El tema de locales, ¿cómo se está viendo? Es decir, ¿hay dificultad para encontrar locales o no? ¿Cuál es tu opinión Sí, de la por realidad? supuesto. Y la cuarta, y con esto ya acabo, es un poco, y perdona por la extensión, pero me parece muy importante, es cuando una empresa española quiere introducirse en Venezuela, un poquito cómo funciona a nivel administrativo, cuánto se tarda en darse de alta para poder operar realmente en Venezuela y si la Cámara podéis ayudar vosotros a este tipo de eventos. Gracias. Actualmente no tenemos una ley aprobada por lo que es la Asamblea Nacional o por el gobierno venezolano. La Cámara de Franquicias hace unos 4 años levantó unas consideraciones para llevar una ley de emprendimiento que tocaba mucho o de alguna manera nos mencionaba en el sector franquicias, pero realmente no hay un ente o una ley que nos regule, ¿vale? Profranquicias viene siendo prácticamente ese ente institucional, colegiado, además formal, donde conviven y caen todos estos proyectos. En el caso de los eventos y ferias, Eduardo, por supuesto que sí. La feria de franquicias es de Profranquicias, es un evento auspiciado, hecho, creado, generado por nosotros de hace muchos años. No ha vuelto, primero porque la decadencia en crisis económica fue muy fuerte. Hicimos eventos más pequeños, congresos, pudimos hacer algunas galas. El año pasado por la pandemia no se hizo nada. Este año pasado y este año pues estamos retomando esos eventos de calle. Aún en Venezuela tenemos un esquema de cuarentena de 7 días libres y 7 días de cuarentena rígida. Esa semana es muy complicada y bueno, te imaginarás lo que es un 7x7 en cuanto a planificación de eventos, etcétera, que a veces, por cierto, es muy cambiante, ¿no? Pero sí, mira, pensamos que el primer trimestre del año que viene, ya nosotros, y finales de este año, el último trimestre del 2021, ya Profranquicias debe estar en calle con eventos importantes al estilo. Sobre el tema locales, evidentemente aquí los más afectados han sido los centros comerciales por el tema de la cuarentena. Hay bastante disponibilidad de locales, no así en la calle, sobre todo en la ciudad capital, pero en el interior del país, oye, vaya que era un reforzamiento del sistema de franquicias importante, ha estado muy golpeado y es uno de los planes que tiene Profranquicias en ir. De hecho, tenemos 3 eventos regionales en centros comerciales para ir a llevar a nuestras marcas allá. Y pues entendemos y vemos cómo muchas tiendas ya este año dejaron de cerrar tiendas, dejaron de despedir empleados y empiezan a crecer y abrir algunas tiendas, lo cual es positivo. Y con esto caigo en la última pregunta. Y bueno, cierro con que sí, hay locales disponibles y hay muchas maneras hoy de negociar condiciones bastante favorables, incluso y sobre todo con los centros comerciales. El tema de la franquicia española en Venezuela, bueno, mira, les comentaba, hay una que va en franco crecimiento actualmente en Venezuela y que ya pronto se va al interior del país, que es una panadería. La mencionamos y no hay ningún inconveniente. Es Granier, una franquicia española que ya, pues, mira, tiene un plan de desarrollo de varias tiendas. Se están afiliando a Profranquicias, son relativamente nuevos. Y pues mira, su forma de entrar sería interesante en una próxima actividad que ellos mismos nos puedan narrar su historia.
Aquí ya el servicio de registro de marcas está funcionando. ProFranquicias tiene el comité de asesoría que les mencioné y por un valor de 30, 40 dólares te sientas en una hora con nosotros y nuestros principales consultores te dan la guía de cómo dar esos pasos desde el registro de tu empresa localmente, el registro de la marca en el SAPI, que es el registro de propiedad intelectual, y luego mira, el plan de desarrollo, entre otras cosas, totalmente viable. Créanme que muchos negocios se están abriendo hoy en Venezuela. Parece desde afuera quizás un poco impresionante, sobre todo con aquel mensaje constante que tenemos negativo, por supuesto, y que por supuesto no se tapa el sol con un dedo, ¿no? De una problemática importante y sistémica, pero hemos logrado abrir espacios, Eduardo, y con esto muchas franquicias, incluso ha entrado una mexicana, entró una norteamericana también hace poco a Venezuela. Entonces vemos cómo franquicias internacionales pues se vuelven a animar. Yo invito a que cualquier enseña, franquicia española que necesite, oye, yo estoy a la orden en lo personal, o sea, en atenderles, explicarles esto con el mayor detalle y luego ponerlo en manos de nuestra gente de la institución, que además que es colegiada, es transparente y vaya, con cuánto ánimo y disposición atenderíamos a nuestros hermanos españoles a que puedan venir a hacer negocios nuevamente, porque vaya que ustedes han sido, y ustedes lo mencionan, Venezuela está en el top 10 de los países donde hay mayor cantidad de franquicias españolas, ¿no? Y bueno, ya hace muchos años que yo fui a la feria y de luego a vuestro país, maravilloso. Y bueno, la verdad es que era en una época muy, muy dulce en ese aspecto a nivel empresarial, económico, de la propia feria, con el grupo editorial, que es la que llevaba todo el tema de la feria, que era Grupo Dinero, si no mal recuerdo, en su día, y que realmente se hacía en la rural, ¿no? No, en la rural no, rural es en Argentina, ahí en la universidad cerca de vuestra. Exacto. Metropolitana, correcto. Oye, una pregunta, presidente. Más o menos, sobre todo para las empresas españolas que tienen interés en acudir a Venezuela o ver como Venezuela un posible candidato de país para entrar, ¿cuáles son un poco los atractivos que ofrece Venezuela para una marca de franquicias? Pues mira, son varios. Primero, un mercado casi virgen, Eduardo. Eso es interesante. Un mercado donde hay mucho que construir. Imagínate la Venezuela de los años 50, pues que había tantas cosas estructurales por hacer, mucha gente con ganas de trabajar, muchas personas para poder abrazar ese desempleo y recuperarlo, muchas cifras que prácticamente tocaron fondo y que están rebotando, Eduardo, y eso nos genera un clima de una propensión a invertir hacia el empresario y un optimismo que ya se siente leve y que va en crecimiento en cuanto a expectativas racionales positivas, ¿no? Empezamos a ver cómo negocios se están abriendo, empezamos a ver ya un importante cambio a la seguridad jurídica, ¿ok? Con algunas comillas aún, creo que esto es importante decirlo porque, oye, tenemos un histórico de expropiaciones, de violaciones de derechos de la propiedad privada, entre otras cosas. Pues mira, creo que el gobierno ha ido entendiendo que el empresario es una pieza clave en todo esto y vaya que le está dando, en muchos casos, aunque insisto, hay algunas comillas que resaltar responsablemente, pues tenemos, digamos que unas puertas abiertas para construir. Hay, digamos, muchísimos nichos que están desatendidos. Hay un país que tiene una gran cantidad de recursos. Hay un país que tiene una gran cantidad de gente afuera que quiere volver a trabajar y cree en que su país puede volver a esa senda de crecimiento. Y empezamos ya incluso este año para reforzarlo con una cifra, digamos, económica. Algunos economistas ya pronosticaban un leve crecimiento del Producto Interno Bruto para Venezuela este año, que probablemente no sea gran cosa, 2, 3%, incluso a lo mejor no crezcamos, pero es que venimos, Eduardo, decreciendo 20, 25%, 30% anual. Vaya, ya el hecho de no decrecer más ya empieza a dar una vista clara de cómo
puede venir el 2022. Mira, muchas empresas nuestras e internacionales están invirtiendo nuevamente en Venezuela. Evidentemente aquí hay que conocer muy bien el mercado. Yo los invitaría a que entren por el canal que es Pro Franquicias, y nosotros los guiaremos con muchísimo gusto y llevaremos con muchísima calma, paso firme hacia un exitoso desarrollo. Porque claro, hay que conocer el mercado. Venezuela tiene un mercado muy peculiar, unas condiciones muy particulares, pero los gremios estamos empujando muchísimo, amigos, en ese entendimiento, ese tender esos puentes entre empresarios, la sociedad, el gobierno, para establecer acuerdos que nos permitan seguir funcionando. Y esto ha ido ocurriendo. Ya no tenemos un control cambiario, ya no tenemos una restricción de divisas, podemos transferir euros, podemos transferir dólares, aún con algunas cosas que no son del todo normales, ¿no? Con algunos canales que no son del todo normales, pero se está logrando, Eduardo. Yo creo que estas son claras señales de que Venezuela va en una senda de recuperación y que, bueno, en la medida de que haya confianza, pues ustedes y muchos otros vendrán a ser parte de esa recuperación. Vale, muchas gracias, presidente. Juan Carlos. Bueno, Carlos, vamos a dar esos datos que tú has comentado anteriormente. Nuestro último informe internacional, la franquicia española en el mundo, que lo presentamos hace mes y medio, efectivamente dice que Venezuela es el 10º país del mundo en el que más locales tienen las franquicias españolas. Según estos datos, hay 25 franquicias españolas implantadas en Venezuela que suman 509 locales. O sea que el interés está puesto fuera de toda duda, ¿no?, de nuestras franquicias hacia vuestro país. Sin embargo, Carlos, al revés, no tenemos constancia de que haya franquicias venezolanas aquí implantadas. Entonces, cuéntanos por qué, que nosotros os recibimos con los brazos abiertos, ya lo sabéis, y cuándo podrían venir, cuándo podría darse ese intercambio internacional, ¿no?, entre los dos países. Sí, pues mira, Juan Carlos, yo creo que es un trabajo a realizar. Creo que lo que hemos hablado de establecer los convenios entre la AF y Profranquicias y actualizarlos y ponerlos a funcionar es clave. Sí tenemos muchos datos de emprendedores, vaya, cuántos venezolanos no hay hoy en día en España, lo cual agradecemos muchísimo y esperemos cada vez aporten más a la economía, a la sociedad española. Compartimos sangre, ¿no? Tenemos muchísimos emprendimientos allá en España, marcas venezolanas que han desarrollado negocios allá, que yo creo que lo que falta es tocarles la puerta y decirles que allá está la AF y que, bueno, darles los diferentes planes. De hecho, nosotros acabamos de crear una categoría en Venezuela que se llama franquicia de formación o emprendimientos, para poder empezar a captar nuevos afiliados que sean muy jovencitos y ayudarlos, por cierto, a que puedan trascender y no en el intento mueran como muchos, como más del 90% de los emprendimientos caen en algún momento. De hecho, nosotros de Ecofruta, que es una de las marcas venezolanas que ha salido al mundo, iba a abrir en Madrid en marzo del año pasado, y pues mira, ya este año abrirá y vamos a registrarnos allá en la federación, en la asociación. Claro que es una primera tienda, entonces bueno, ya vendrá la réplica y la expansión. Pero mira, yo creo que haciendo un trabajo desde aquí, el cual me comprometo a que podamos desarrollar, vamos a ir teniendo esa data de cuántas empresas venezolanas susceptibles o que ya son franquicias y no lo saben, o que tienen una tienda y pueden empezar a replicarse, están. Es un trabajo en conjunto, un trabajo bilateral, es un trabajo de comunicación que ya desde nuestro pilar operativo empezaremos a hacer, pues creo que tenemos que empezar a tener esta data, Juan Carlos, que en la realidad aún sabemos cuáles marcas importantes venezolanas están afuera, principalmente Estados Unidos, Chile, Colombia, son los países donde hay más franquicias venezolanas en desarrollo, pero no dudo que España esté en esos números, solo que bueno, tenemos que formalizarlos y luego, por supuesto, compartirlos y trabajarlos, ¿no?, en consecuencia. Bueno, Carlos, y ya para terminar, haciendo un poco de pitonizo con la bola de cristal, cuando ya pase esta pandemia, cuando estemos vacunados todos, ¿qué futuro le auguráis a la franquicia en Venezuela? Y sobre todo, ¿por qué las franquicias españolas a partir de entonces tienen que fijarse en el mercado venezolano? Mira, yo te lo hago con quizás una metáfora o haciendo una comparación.
quizás muchos de ustedes habrán escuchado del ave fénix y ese cuento de que sale de abajo de las cenizas. Bueno, yo veo, y con esto te lo digo todo, yo veo las franquicias en Venezuela, empresarios internacionales, entre ellos, por supuesto, en primer lugar, o en de los primeros los españoles, saliendo junto con nosotros de esas cenizas. Vemos que este sector va a retomar esa senda de crecimiento. Vemos que va a ser uno de los que va a llevar además la batuta en ese crecimiento, sin ser altruistas, ¿no? Y estando con los pies sobre la tierra. Esa parte de pasión existe y de ganas, y soñamos con eso, por supuesto, hace muchos años lo soñamos, pero ya viendo estos vestigios, creo que ese es el camino de las franquicias en Venezuela. Muchas gracias, Carlos. Eduardo, si no quieres nada más, creo que le vamos a dar un detalle. Bueno, no, Carlos. sí, no, pero antes del detalle me gustaría bueno, que él sepa que cuando él venga a España, por supuesto, aparte de las relaciones bilaterales, que nosotros tenemos bueno, una figura que es el junior y que al final es una empresa extranjera que quiere introducirse en nuestro país y que prácticamente el 50% del costo de lo que sería la afiliación lo absorbe la Asociación Española de Ayuda a la Marca Extranjera, en este caso Venezuela, para ayudarle al principio a crecer y sobre todo hasta que tenga un número de 5 unidades, pues se le mantiene. Por lo cual, evidentemente, creo que es un esfuerzo importante, con todos los mismos derechos, con el mismo tipo de convenios, con todo igual, y una parte de ayuda y de apoyo al desarrollo. Eso por un lado. Y por otro lado, que en breve vas a recibir el borrador de actualización, porque claro, tenemos un acuerdo con vosotros hace mucho tiempo, creo que hay que actualizarlo, creo que ha cambiado muchísimo el mercado, muchísimo la forma de comunicar. Hoy es algo que es una realidad que hace 8 o 10 años no era posible que lo pudiéramos valorar, y hoy es una realidad. Y bueno, para que evidentemente en breve plazo lo recibas, haga los comentarios que debas al respecto, interesante desde el punto de vista de Venezuela, y podamos firmar y actualizar un convenio que siempre ha estado en vigor y que, bueno, yo creo que es hoy en día más importante que nunca, ¿no? De acuerdo, Eduardo. Muchísimas gracias. Cuenta con nosotros. Lo vamos a revisar. Te vamos a dar comentarios. Y pues nada, esa opción de franquiciados junior o franquiciantes junior, vamos a tomarla, vamos a darle difusión. Creo que es un buen llamado y una puerta abierta para que empecemos los venezolanos a hacer esos registros. Y pues bueno, mira, yo quedo totalmente a la orden, muy complacido y agradecido por esta tarde para ustedes y mañana para nosotros de Café con la AF. Bueno, como realmente, desgraciadamente, no nos podemos tomar un café real, que es lo que nos hubiera gustado a ambas partes, pues tenemos un pequeño detalle para todos vosotros, y en el caso por ti, como presidente, como persona, por el tiempo dedicado a nuestra casa, que es la tuya. Muchísimas gracias. Y que evidentemente no dejas más que un pequeño detalle para que lo tengas por ahí y lo guardes con mucho cariño. Carlos. Con muchísimo gusto. Mil gracias. Lo recibo con toda la alegría. Que tengan feliz día y qué bonito detalle. Ay, muchas gracias. Cuando quieran, estamos a la orden por aquí, por Caracas. Muchísimas gracias, Carlos. Pues terminamos aquí este café internacional que hemos tenido con Carlos Eduardo Durán Ascanio, que es el presidente de la Cámara Venezolana de Franquicias, Profranquicias. Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista. Buenos días a Venezuela, país hermano. Buenas tardes aquí en España. Y nada, que nos veamos pronto. Seguro que sí. Buenas tardes, España. Gracias por la entrevista y por la cordialidad y por el detalle y por todo lo hablado hoy. Un placer. Gracias. Buen viaje. Bueno, muchos recuerdos desde España.